Hola familia del arte, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a plastificar con parafina. Mire, esas velitas que tenemos por ahí, les voy a mostrar. Vamos a plastificar una copia, una fotocopia normal, una impresión a color, no es a láser, es la de la normalita. Les voy a mostrar cómo queda de plastificada. Mire cómo repele el agua, mire. Ya está, esta ya la tengo trabajadita, miren acá, por los dos lados, no se daña, completamente plastificada está, miren. Miren acá. Aquí también les tengo esta otra, también ya está plastificada acá con la parafina, le repele completamente el agua. Entonces, ¿qué tal si nos vamos directamente al paso a paso? Entonces aquí tengo dos copias, miren, esto es una copia normal, no es a láser, es normalita con impresora de la que tengo acá en casa, a color, eso sí, ponerla en ¿cómo se llama? En buena calidad. En buena calidad que salga la imagen. Bueno, entonces yo aquí saqué de Pinterest estas imágenes, miren qué linda, yo coloqué ahí caballos finos y me salieron estas. Bueno, entonces les voy a enseñar cómo vamos a plastificar estas imágenes. Entonces voy a utilizar acá de este papel cera o papel encerado. Sí, es que eso lo utilizan para la cocina, para que no se pegue cuando se meten al horno. Entonces este papel para que no se nos vaya a pegar la parafina. Bueno, entonces aquí puse una toallita debajo para poder planchar. Vamos a colocar acá la imagen. Eso también es papel común y corriente, este resma de papel, o papel block también le dicen. No necesita que sea especial. Esto es una vela, es parafina de la blanca. Vamos a ir rebanando pedacitos así, a ir sacando así, miren, tampoco nos vamos a exceder. Ahí, ponerle otro por acá y un poquito acá. Bueno, yo creo que con esto ya es suficiente. Así le vamos a colocar el papel encerado acá encima. Ahí, bueno, voy a recortar aquí para, esto trae bastante el rollo. Voy a cortar ahí y voy a colocarlo acá encima. Miren, ahí ya tengo la plancha caliente. Tengo la plancha caliente y voy a colocarlo así encima del papel. Mire cómo va derritiendo inmediatamente. Mire, ¿sí? Se va derritiendo completamente la parafina y nos va haciendo como un encapsulado en todo el papel, miren, en toda la imagen. Retiro y inmediatamente yo voy a limpiar acá la plancha, así, para quitarle el exceso de grasa. Es una grasita que queda ahí únicamente, miren, para que no se nos vaya a dañar la planchita. Bueno, retiro acá y vamos a dejar que se enfríe totalmente. Mire cómo cambia el color y va quedando como si fuera una servilleta el papel, ¿eh? Queda como traslúcido. Voy a dejar que esté completamente frío. Bueno, ya está completamente frío, retiramos de aquí. Yo voy a hacer el mismo procedimiento por la parte de atrás para que me quede completamente impermeabilizado, porque esto es para poner en un sombrero y la parte de abajo pues siempre se suda, pues eso es para el sol, ¿no? Entonces, para que no se nos vaya a dañar el trabajo. Entonces voy a colocar un pedazo del papel acá, del mismo papel encerado, y voy a colocar la imagen acá. Esto es para que no se me vaya a pegar ya de la toalla, porque ya por acá tiene la parafina. Entonces, coloco ahí, voy a hacer el mismo procedimiento aquí. Esta es parafina de la normal, en crudo, mejor dicho. Es como transparente, de la que venden en las tiendas. Vamos a aquí lo mismo. Yo creo que un poquito menos que adelante porque ya se ha pasado un poquito. Voy a colocar el papel encima y hago el mismo proceso. Así. Aquí la plancha está bien caliente. Miren. Y ya está totalmente empapado de parafina. Miren. Así. Listo. Limpio acá y no me vaya a quedar ningún rastro y retiro y dejo también que quede completamente, que esté frito para retirarlo. Bueno, ya está aquí frío, lo vamos a retirar. Miren cómo queda de chévere, la verdad que queda con una textura muy bonita. Vamos a hacer acá también, aquí tengo un leopardo. Bueno, si no quieren que de pronto, bueno, esta es tu toallita porque yo la tengo para manualidades, pero si no quieren que de pronto se les vaya a pasar parafina, entonces le dejan ahí el papel y le colocan un trapito que tengan por ahí, así, para que no se les vaya a dañar la toalla. Ponen el papel. Aquí tengo esta otra copia, es normalita también. Vamos a colocarle la parafina
Es muy fácil, la verdad que estoy impresionada lo fácil que se hace esta técnica y de verdad que podemos hacer trabajos hermosos. Incluso también podemos trabajar así las servilletas y es mucho más fácil para trabajarlas, porque como ya son tan delicadas, entonces nos permite trabajarlas mejor. Bueno, entonces coloco acá y la magia. Bien, listo, ahí ya está. Me retiro y voy a hacer el mismo proceso. Dejo que se infle un poquito, enfríe, que se enfríe un poquito y lo voy a trabajar lo mismo por el otro lado. Listo, lo retiro. Miren, esta sí que queda también espectacular sobre el fondo, miren, para hacer algo translúcido, espectacular. Bueno, hagamos lo mismo por acá. ¿Sí? Este le quiero hacer para una pavita, un sombrero pequeño para mí, porque me pareció hermosísimo. Además que tengo una blusa así en esos colores, entonces la voy a lucir con él. Coloco acá y el mismo procedimiento. Listo. Bueno, les quiero hacer aquí la prueba de fuego, que realmente esto queda totalmente plastificado. Miren, lo voy a poner aquí al chorro de agua. Miren, miren cómo le repele el agua. Miren. Miren acá. Miren acá. Miren, queda totalmente seco. Espectacular. En cambio, obviamente este que no tiene, se humedece totalmente el papel, ¿sí? Entonces, a ver, les muestro el otro. Acá. Miren, es que es espectacular. Miren, súper. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recortar acá por toda la silueta, porque el fondo lo vamos a trabajar pero pintado, ¿sí? Con pinturas a base de agua para trabajarlo sobre el sombrero. Entonces voy a recortar aquí todo lo que es la silueta, así, lo mismo que acá nuestro jaguar. Toda esta parte acá. Bueno, aquí voy a utilizar esta tijera. Si quieren estos diseños, pues yo los bajé de Pinterest, como les dije. Pero si los quieren tal cual, me dicen y yo les envío el enlace de la imagen. Así voy a recortarlos todos y ya les muestro. Bueno, ya lo recorté, miren qué belleza. Bueno, aquí tengo este sombrero, entonces lo voy a ubicar ahí. Mire, como tiene esta cinta que es negra, entonces voy a medir aquí donde me queda mi diseño para aplicarle pintura a base de agua blanca, porque es tan translúcido, queda como una servilleta este diseño, que se me va a traslucir el negro, entonces no se va a ver bien las imágenes del caballo. Entonces por eso aplico, dejo secar. Ahora le voy a aplicar al diseño acá, puede ser pegamento blanco, silicona, que estoy utilizando el que es silicona y alcohol. Bueno, con eso le aplico y voy extendiendo aquí con un trapito de esta manera. Como el sombrero es como así en cóncavo, entonces quedan arruguitas, entonces con unas tijeras voy a hacerle unos piqueticos para que quede bien pegado. Miren, también podemos trabajar aquí sobre una servilleta. Aquí le coloqué luces para que se vea el translúcido, queda como una servilleta, de verdad que queda muy lindo. Entonces también lo podemos trabajar sobre cajitas, sobre cerámica, sobre lo que queramos. Aquí tengo esta pavita de color beige, la voy a pegar así de la misma forma, y ahora con pinturas a base de agua voy a darle un fondito, más o menos como llevaba los tonos del fondo este diseño, entonces voy jugando con esos colores. Esto es pintura a base de agua, chocolate, así en pincel seco empiezo a aplicar, luego aplico un café más claro, voy aplicando también verde, mire, difuminando los colores, pero todo en pincel seco. Ya finalizando aplico blanco para que se vaya perdiendo el color con el color del sombrero. Mire, de esta forma doy 2 pasaditas para que quede el color bien nítido, así, y miren el resultado tan espectacular. Lo mismo voy a hacer con la pavita. Empiezo con el negro, con pintura negra para resaltarlo, así como para sacarlo de la imagen ahí, luego con un café o un chocolate, luego sigo con un café más claro, un marrón peluche, así, y ya para difuminar, para que no se vea esa mancha ahí tan brusca, sino que se vaya perdiendo el color con el fondo del sombrero. Eso sería como un tono piel. También le doy pinceladita y listo. Miren qué belleza. Con un delineador y blanco voy a resaltarle las barbas, así, algunas partecitas, para que se vea aún más natural la pintura. Bueno, ya vamos a sellar con una pintura que sea a base de agua, porque me preguntan mucho que si no se derrite la parafina al sol, y no, por eso tiene que estar selladito, unas 2 pasaditas con cualquier barniz a base de agua. Espero que les haya gustado. Chao, chao.